¿Qué haces exactamente? ¿Cuál es tu trabajo? Yo reciclo. ¿Reciclas qué tipo de materiales? ¿Madera, cartón, botellas? Madera, cartón, botella, todo lo que es reciclable. Todo lo que es reciclable. Reciclable. ¿En esta zona tú estuviste también antes de la construcción del puente, de esta pista? ¿O también? Claro, sí, está viviendo bajo la playa. ¿Y se ha tranquilizado esta zona un poco a partir de esta construcción? Sí, ya, sí, se ve bonito el barrio, ha cambiado bastante el barrio, ha cambiado. Ha cambiado bastante, ¿no? Sí, para lo que era antes, wow. ¿Cómo era antes? Antes era tierra de nadie, hermano. Tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie, los barracones Callao, hermano. O sea, casi nomás la gente no baja acá, la gente de barracones Callao. Acá pasaba un hombre encadenado por toda la playa. Los Barracones en el Callao, mítico e icónico lugar en el Perú, la cual tiene una reputación muy ligada al peligro, donde es tierra de nadie y ninguna persona tiene la libertad de ir y sentirse seguro. Desde que uno va creciendo entre Lima y el Callao, dos ciudades hermanas, la sociedad y otros factores se encargan de establecer en nuestro subconsciente que por ningún motivo vayamos a los barracones, ya que es impenetrable incluso para la policía. Hoy lograremos entrar y ver su realidad, aquella que viven los chalacos día a día y cómo, en medio de tanto caos, intentan salir adelante a través de sus propios méritos. Sin duda, un acto heroico por cómo viven todos los días en esta realidad que te marca para toda la vida y que no todos pueden salir. El rico Callao. Hemos venido a una zona bastante picante para el desarrollar el video de hoy. Y como bien, el equipo rosado pinta todas las calles e identifica a la gente chalaca. El Sport Boys, el primer campeón peruano. Obviamente, si vas a hablar del Boys, habla con respeto. Estamos en la Cachinita, aquí en el Callao, para hacer uno de los videos que más me encantan hacer cuando estoy en el Perú, que es visitar el Puerto Chalaco. Un lugar que me vio crecer bastantes años de mi vida por la etapa de mi colegio. Un saludo para toda la gente del Dora Mayer. Pero hoy hemos llegado a los Barracones, directamente a la playa. Vamos a conocer el pozo, vamos a conocer los meros mismos barracones. Así que, desde acá, desde la Cachinita, aquí en el Callao, empezamos este video. Y agárrate, agarra una canchita también, porque lo que se viene nunca lo has visto antes. ¿A quién nos vas a presentar, Julito? Hola, hermano, ¿qué tal? Acá, mira, vamos a preguntar a la señora que ella vende de todo, ¿ah? Ay, ay, mira, ay. mira lo que vende, ¿ah? ¿Qué vende? Ay, ¿qué está vendiendo hoy día? De todo, la momia peruana. Ah, Cinco. a 5 nomás. ¿Y para dejar cuánto te pago yo? Eso no me lo llevo, ¿ah? Hoy regreso. Ah. ¡Qué rico! Acá en el Callao todavía existen momias. Sí, todavía están las momias presentes. Pensé que era yo el único, ¿verdad? Ahorita vamos a los Barracones, pero me sorprendió ver esto. Esto es un producto que te entrega el gobierno regional del Callao como programa de alimentación. Bueno, en este caso son avenas. Prohibida su venta porque esto usualmente se le entrega a la gente para vender. ¿Bonito cuál? ¿Esto acá? No, esta paquetita. ¿La camarita? ¿Cuánto Esa está? es de segunda, me la vendieron a 200 lucas. Sí. Acá estamos con el chato Saúl, que tiene su puesto de tecnología. Hermanito, cuéntame, ¿cómo es? ¿Qué estás vendiendo por ahí? ¿Qué tienes entre manos? Audífono, de todo un poco. De todo un poco. ¿Cuánto es el precio? A ver. Uy, 40 Philips. 40 luquitas Philips. Miércoles. ¿Pero funciona o uno nomás? Funcionan todos. Yo vendo Ah, todo mira, ahí está está. bien, para quedar bien con la gente. O sea, tú los pruebas antes de venderlos. Claro. Ah, buenazo, Claro, Saúl. claro. ¿Y ahí qué tienes? Este es audífono Sony. Sony. Este es con cable. Sí, con Claro, cable. para que lo conectes con el celular. Ajá. ¿Y este cuánto está? Este está menos, me imagino. 20 soles. 20 luquitas. A ver, y obviamente no vamos a entrar solos aquí. Estamos con Julio de Pastelaria. ¿Qué tal, mi hermano? Bueno, ¿Cómo estás, amigo? ahí tranquilo, como Me han siempre. dicho que te llaman Pastrularia. Ah. ¿Es cierto esa leyenda o no? Es una leyenda urbana que sí se está dando como fuerza, la verdad. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Cuéntanos, ¿cómo llegaste al Callao? Tú eres del Callao, ahí cuéntanos un poco de ti. Ah, bueno, yo pertenezco al Callao, acá vivo en La Perla, pero también conozco a la gente de acá, pues. Gente que como yo hago mi cachinita, hago mi mercadito, ¿no? Y conozco a la gente que está progresando día a día, pues. En este caso también, como has visto, los cachineros, ¿Sí? uno empezando de poco a poco y va creciendo
y obviamente se le va apoyando y dando unas cositas para que puedan vender también, pues, ¿no? Cuéntanos un poco la ruta de hoy. Como vamos a hacer es Cochrane, tanque de agua y si Dios quiere, más arribita. Ay, en ay, la ay. parte ya donde está el ají, ahí donde está el ceviche. ahí. Donde está el ají. Ahí va a picar. Ese es el objetivo del día de hoy, pero nuestro primer destino es el tanque. Mira, cuando dice material noble, esta es una producción. Un poco de historia, señores, porque el lugar donde estamos tiene una larga trayectoria, empezando obviamente por el pozo, sin embargo esta unidad y los bloques que tenemos detrás. Por eso estamos con unos personajes que amablemente nos están señalando un poco de historia que es muy importante para ponernos en contexto de la zona tan importante que estamos en el puerto del Callao. ¿Cómo están, señores? ¿Todo bien? Acá hay mucho gusto conocer. Mucho gusto. Pero, Empezamos por estas dos zonas, que tenemos la modelo y los bloques. No, las dos son unidad modelo. Una es ampliación unidad modelo y esta es unidad modelo. Cuéntanos un poco de la historia. ¿Esto tiene 10, 20, 30, 40, 50 años? No, esto tiene 70, tiene como 50 y tantos años. Yo cuando vine a vivir acá yo tenía como 13, 14 años. Ahí donde ahora se ve esa parte de ladrillo, de esa casa de ladrillo, ¿Ya? ahí había una cancha de tierra, Ya. de fútbol. Ya, mejor dicho, sabes que un poquito más allá estaba la cancha, porque esto estaba lleno de terní, de unas casas hechas de terní. Ajá. Y más allá, Más una comisaría, ¿te claro, y acá allá abajo en el pozo había una comisaría. Y más para allá había una farmacia. Una cadena de tiendas. Claro, y al frente donde está la comunal, donde lo ves toda esa pared blanca, Ya. de allá, ya había un colegio. ¡Jorge! Vámonos un poco más serios porque vamos a entrar al pozo, un lugar bastante complicado, sin contactos. Y al parecer estos últimos días ha habido problemas porque esta zona está totalmente quemada, ¿no? Sí, había de repente un pequeño Sí, se puede incendio. respirar. Ha habido algún incendio, ha habido algún pequeño atentado, ha habido algún pequeño problema entre la gente de aquí porque Julio me dice que usualmente no es así, ¿no? El pozo. No, acá vivía familia, pues, y ahora como pueden ver... Está todo creo que ya desolado. Ajá, ya no hay familia aquella. A ver, vamos a hacer un pequeño recorrido. Pucha, tenemos toda esta imagen bastante desoladora, bastante de garrafal, porque uno se pone a imaginar cómo familias han podido vivir aquí, incluso niños. Estamos tratando de dar una vuelta y hablando muy despacio para que nadie nos pueda escuchar. Así es la imagen del pozo por dentro, si alguna vez se han imaginado cómo es. Bastante llena de basura, huele mucho a caca de persona, huele mucho a orina. Los baños ni para entrar. Pero bueno, vamos por esta zona a ver qué sale. Bueno, acá ya está totalmente cerrado. Al parecer, la parte de atrás era una casa, ¿no? Sí, O sea, está ya sí, ahí vivía una separado. familia. Ahí vivía una familia, pero ahora por más que llamo y grito, sirvo, no contestan, no hay nada, creo, aparentemente. Estamos tratando de subir al tercer piso, que ya es un lugar no recomendable en subir. Ni Julio me dice, hermano, lo que vamos a hacer es algo inhumano. Pero puedes entrar buscando a Julio, pues. Pregunta por Julio. Por Julio no, por tu amigo. Por Jorge. Nadie, ¿no? Me parece raro que no haya nadie en el pozo, amigo. Porque es temprano, o sea, estamos temprano, debería haber gente acá, ni siquiera es que sea tarde y ya la gente ya se despertó y salió. Claro, pero, o sea, por lo que ves, hasta acá arriba está un poquito como quemado. O sea, sí ha habido cierto problemita acá. Había un problema, ¿no? Debe sí. haber sido un intento de sacar a la gente acá, por eso han quemado. Estoy haciendo una teoría, si ustedes tienen detalles, por favor pónganlo en los comentarios. Ah, sí. Para poder entender cómo este pozo es tan relevante, porque desde la altura podemos ver muy bien la imagen del Callao. Primero lo que fue el asentamiento humano Alan García. Por lado izquierdo tenemos la costa, pero también lo que es ahora la nueva costanera. Por la derecha tenemos los bloques que son parte de la historia chalaca y exactamente de este puerto. Y por este lado lo que viene a ser Castilla, Loreto, Tadeo, todo lo que viene a ser el mercado, la Cachinita y lo que nos lleva a Lima, se podría decir. Pero así es la figura de esta parte del Callao. Yo vivo acá, pero no. Yo Ya. vivo acá y pucha, comencé a ver este juego. ¿Qué pasó? Le digo, puta, hasta que se dice.
Uy, por acá salía el fuego. Miércoles. Sí, salía. Así, fuego, fuego, fuego. Claro, pues salía, pues, pero era... Esto se agarra más que... Claro. Ah, acá no hay gente. Sí, esto es fumadero, pues, ¿no? Ya nadie vive ahí. No vive. Este pozo, este es el mal. Era. Cuando se rajó allá arriba, comenzó a caerse el agua. Entonces ahí allá se rajó, ¿ves? Claro, Se claro. rajó allá así. Y por ahí comenzó a caerse el agua. Te hablo del año 78, 75, 78. Se Ya. cayó el agua, se comenzó a caer. Entonces vino Zapal y ¡pam! Lo cerró. Había unos valvulones adelante así. ¿Ya? ¡Pam! ¡Pum! Lo cerró. Ya no subía agua. Claro, pasó a ser inservible. Inservible. Hablemos de términos porque Los Barracones ya pasó a ser zona sur. Entre la misma gente aquí se identifica, hermano, Barracones, eso ya quedó atrás. Ahora la parte de Siberia, la parte de San Juan Tadeo, la parte de ¿cuál más? De acá también, de asentamiento humano, Alan García. también, claro. Todos ellos, Víctor Raúl. Ah, Todo esto se considera zona sur. acá está. Juez hasta allá, hasta dando los dos postes para abajo. Ah, Ese de aquí, primero, Este es Víctor Raúl segundo. y esa es San Juan Tadeo. San Juan Tadeo. Y allá le dicen la ponderosa, porque está la casa que ves allá al fondo. la de verde. Sí, a ver, sí, Esa es la ponderosa. La ponderosa. Y esta zona ya se Como considera estilo zona Canadá sur, también. ¿verdad? Esta zona ya es zona sur, no es Barracones. No, ya. Ah, ok. Barracones estaban adelante, sí, pero ya no. ¿Y qué tanto ha cambiado con el tema de la autopista? ¿Se ha mejorado un poco la situación o no? Sí, se ha mejorado. Se ha mejorado. Sí, se ha Más un poco mejorado. más tranquilo, ¿no? Sí, está más tranquilo. Hay seguridad. ¿Y qué me vas a decir, Julio, sobre la Mar Brava? Porque todos estos términos, aunque ustedes no lo consideren importantes, son sustanciales, ¿verdad? Claro, ¿Cómo es el tema de la Mar Brava? Para poder identificar el sitio. Bueno, la Mar Brava tiene por varios puntos. Uno, vayamos a lo que tú entras a esa mar y tiene este ingreso de bajada. O sea, tú puedes entrar a nadar tranquilamente, pero hay un momento en que es un hueco. Ok. Es simplemente, se puede decir que te vas, el mar te jala. El otro punto es que de noche, antiguamente, habían las rocas y tú ibas de noche acá a la Mar Brava y lastimosamente salías, pues, venían los chicos de lo ajeno, pues, ¿no? Y también era por bravo el sitio, pues. Acá dice Corrón Penado. Penaba. Claro, Ya. aquí no puede pasar de cabeza y cabeza. O sea, hay leyendas, Claro. mitos en esta zona. Acá se vivía la Llorona, la vivía negra. Claro. Claro, pues. Y- Acá pasaba un hombre encadenado Mm, por toda la playa. Y por el cerro pasaba de cabeza y cabeza, pues. claro. Claro. O sea, ¿era más inseguro por los mitos y leyendas que por la seguridad misma de que alguien te pueda robar? Claro, bueno. ¿no? O sea, se han podido desaparecer personas, digamos. Claro, sí. Hasta gente a muerte así por ver a la Llorona. A ver, acabamos de llegar a lo que es el límite de la nueva pista que te lleva toda la Costa Verde hasta la punta para poder encontrar covachas que están exactamente en las laderas o en las orillas del Mar Bravo del Callao. Así que, ¿trepamos o no? Ya, dale, Vamos a meterle. Ah. Ya está, momento de entrar. Y estamos exactamente lo que viene a ser la zona más brava por la Mar Brava, ¿verdad? Y vean el contexto, el pozo por allá, la punta por allá, San Lorenzo por allá, todo lo que viene a ser los barrios de la zona sur y de los barracones. Vamos a hacer esta toma para poder acercarme al micro y que me puedan prestar mucha atención. Estas covachitas o estos lugares que aparentemente es de basura, mucha gente la utiliza para vivir. Toda esta zona donde está la autopista era igual que esto, piedras y desmonte y basura. Entonces la gente que no tenía viviendas y aparte de mudarse al pozo, otro lugar era la Mar Brava o la costa. Pero ya con la construcción de esto, mucha gente ha sido reubicada, mucha gente ha encontrado lugar, pero todavía hay estas covachitas que debajo de las colchas y debajo del colchón siempre hay alguien durante el día. A ver, miren, acá hay bastantes gatos. Tengo uno metidito allá. Aunque no parezcan, el colchón está cubriendo una entrada, un espacio en donde alguien duerme. Bastante doloroso ver esto porque aún en esta época
por lo menos al otro lado alguien tiene donde dormir bajo el agua, ya que la mar brava y la humedad y toda la brisa que se siente acá es demasiado fuerte. Pero vean, aquí tienen el colchón, distintas frazadas, aparentemente no hay nadie, pero es así como la gente vive a estas alturas por esta zona. Vini, ¿verdad? Sí, ¿Cómo está, Vini? Un placer. ¿Hemos llegado a tu puesto de trabajo o en dónde estamos exactamente? En mi casa. En tu casa. Sí, que prácticamente después de trabajo. Estamos en San Juan Tadeo, Estamos en San Juan Tadeo ya oficialmente. los barracones de Callao. Barracones de Callao. Esta zona, hermano, ¿hace cuánto que estás viviendo por acá? Ya acá estoy viviendo como 10 años acá. 10 años. Pero esta casa yo he tomado una posesión Ajá. que no es mía, no es del Estado, pero no tengo dónde vivir. Mi mamá me pone condiciones. Ajá. Entonces yo me voy independiente, yo voy a trabajar, reciclo, cartón, madera, botellas. O sea, empezaste a valerte por ti mismo económicamente. Claro, económicamente. ¿Qué haces exactamente? ¿Cuál es tu trabajo? Yo reciclo. ¿Reciclas qué tipo de materiales? ¿Madera, cartón, botellas? Madera, cartón, botella, todo lo que es reciclable. Todo lo que es reciclable. Todo lo reciclable. ¿En esta zona tú estuviste también antes de la construcción del puente, de esta pista o también? Claro, sí, yo estaba viviendo bajo la playa. ¿Y se ha tranquilizado esta zona un poco a partir de esta construcción? Sí, ya, sí, se ve bonito el barrio, ha cambiado bastante, el barrio ha cambiado. Ha cambiado bastante, ¿no? Sí, para lo que era antes, wow. ¿Cómo era antes? Antes era tierra de nadie, mi hermano. Tierra de nadie, ¿no? Tierra de nadie, los barracones de Callao, ¿no? O sea, casi Entendido. nomás la gente no baja acá, la gente de barracones de Callao. Totalmente de acuerdo. Pero contigo. no es el barrio donde tú ibas, no sé que los valores van en la casa, los valores. Ajá. Si papá te educa bien, sales Con otra ciertos mente. valores que te Claro, permiten sobrevivir. No te permite como monería probar una droga o hacerle caso a los amigos, nada. Ya se depende de uno mismo. ¿No? Sí, caballero. Hermano, tú pareces de 20 años. Perdóname, pero ¿cuántos años tienes tú? 45 años. 45 años. 45 años. Pero un físico envidiable. Ahí va, nos ponen a actividad, mano. Nos ponen a actividad. Bien ahí. nos ponen A ver, actividad. esos gains. Nos ponen a actividad. Wow. Increíble. actividad. ¿Y este corte que tienes una operación? Esto es algo? una peritonitis. Una peritonitis. que Aguda tuviste. con úlcera perforada. Miércoles. ¿Y esa cadenita del corazón es por alguien o...? Esta es de mi madre, la única mujer fe que tengo, mi madre. Hermano, explícame esa parte que está toda cerrada y quemada. ¿Qué fue? ¿Qué es? La comisaría, antiguo politécnico. Solo. Hola. Esta es la ex comisaría. Este es el antiguo politécnico. Ah, este es el colegio que ya está abandonado, el ex Claro, politécnico. pero es seguridad del Estado. Podemos ver que ya hemos entrado a una parte de San Judas totalmente delicada. Momento de salir, tomamos una combi, nos vamos al óvalo de la Perla. Hola. ¿Qué va a salir? Magali. Vamos. Y hemos llegado a otra parte de los barracones para poder decirles esto muy importante. No, mentira, tranquilos, ya estamos en Argentina, no se pierdan los próximos videos porque vamos a visitar los barracones parecidos, villas de este país y mucho más. Con el bus de Optimus Prime que nos regala Buenos Aires, quiero decirles que muchas gracias por haber visto este video, espero que hayan podido disfrutar de los barracones como nunca antes, tanto el pozo, tanto las calles, la nueva cara de los barracones también, que ahora se le llama zona sur del Callao y muchas otras cosas interesantes. Desde esta hermosa capital de Latinoamérica, Buenos Aires, espero que se puedan suscribir al canal, ya saben que le tienen que dar like, comentar y los espero por todas las redes sociales. Un saludito, un beso para todos. Muchas gracias por estar aquí, mi hermano. Ya tú sabes, suscríbete al canal que te estoy esperando, hermano. 15 años te voy diciendo ya y no te suscribes. ¿Qué quieres? ¿Que te llame al Vini, compadre? Comamos. Cosa tan Un combinadito, como siempre, como comemos peruanos siempre, un combinado. Oh, su madre. Arrocito, pues. difícil. Claro, si no la gente Tiene que ser. se pone triste.